Hola chicos. Bueno, empezamos la clasificación de este tipo de trastornos que están dentro de esta clasificación C. ¿Cuál es la característica? Es que son ansiosos o temerosos. Es el temor que caracteriza este tipo de trastorno de la personalidad. Entonces tenemos tres, ¿sí? El trastorno de personalidad por evitación, trastorno de personalidad por dependencia y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Qué pasa en este trastorno por evitación? Son introvertidos, son obsesivos, que interiorizan, dice, su respuesta al estrés, son pasivos, son apacibles, son cooperadores, sumisos, conformistas, ¿sí? Entonces pueden controlar las expresiones de hostilidad y los deseos de aprobación social son amplios también en ellos. ¿Qué pasa con ellos? O sea, estadísticamente dice que hay una mayor predisposición de tener este tipo de trastornos eh, cuando está asociado, puede ser a personas que tienen alergias, asmas, problemas reumatológicos, dermatológicos variadas, cáncer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la parte inmunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas sensibles, que son personas que, que, que tienen una sensibilidad. Si hablamos en la parte inmunológica, sabemos que las infecciones, alergias y todo esto está en relación a las IgE, ¿no? A las inmunoglobulinas IgE, y que hay una hipersensibilidad en estos pacientes. O sea, si su sistema inmune es tan hipersensible, ellos también son, ¿no? Y cuando está el cáncer también ahí está asociada la inhibición inmunitaria. Entonces, como que resulta lógico que este tipo de pacientes también esté en relación a este tipo de personalidad, porque tienen miedo, ¿no? En algún momento, qué sé yo, les da una crisis de asma, esa sensación de ahogo, esa sensación de tener que utilizar el salbutamol, ¿no? Entonces, ellos ya van creando como situaciones de rechazo a ciertas actividades, por ejemplo. Sabemos que las alergias, el asma, da en situaciones incluso de un deporte exagerado, no pueden tener animalitos, los ácaros, el clima, las flores, puede provocar la sensibilidad en estos pacientes, lo mismo en la parte psicológica, ¿no? Entonces, por la misma situación, el estrés que viven, estas personas tienen esta sensibilidad extrema y a veces viven aisladas. Mi pregunta ¿cómo estarán estas personas ahora con el COVID? Porque también es un grupo de riesgo ante el COVID. No deben estar mucho más temerosas, ¿no? Son tímidos, pero no es que sean asociales. Sí, pueden socializar, son los niños que van al colegio, las personas, pero que no están en relación a otras, ¿no? Quieren tener relaciones, pero no quieren que se les critique, tienen miedo a la crítica. Y en algún momento también me ha tocado, ¿no? Los estudiantes que no hablan, se sientan al último, no quieren decir nada. Pero esto también se puede tratar, obviamente, ¿no? Tal vez son malas experiencias que han tenido o están supeditados también por esta sensibilidad que tienen, la hipersensibilidad, ¿no? Que les pueden captar todo, pero no pueden recibir la crítica dentro de la parte del trastorno de la personalidad. Entonces, se refiere a estos como individuos de complejo de inferioridad, ¿no? Que se sienten inferiores, que se sienten menos o que creen no poder hacer ciertas situaciones y por eso es que no se animan a hacerlo. Entonces, la prevalencia es del 1% dentro de la parte clínica y 10% en la población general. ¿Esto qué quiere decir? Que hay bastante gente que está con este problema. El sexo es 1-1, o sea que no hay más en mujeres o varones, es igual. Y se manifiesta cuando son pequeños, ¿sí? Cuando son adolescentes, de paso les da el acné, de paso el cuerpo no desarrollan como ellos quieren, entonces hay muchos más problemas, ¿no?
en la edad adulta temprana puede exacerbarse. ¿Y qué es lo que esto empeora? El bullying. Estos son nuestros pacientes eh, víctimas de bullying y en el trabajo víctimas de mobbing, ¿no? Porque el acoso en el trabajo, en el estudio ya es mobbing, ¿no? Y eso también ya está penalizado. Y aquí es donde estos niños pueden llegar a sentirse tan mal. ¿Cuál es el riesgo? Que se deprimen, que se ponen mal y han escuchado casos de que pueden tener otro tipo de trastornos, se asocian, quieren matar o se quieren suicidar. Y hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, ¿no? En la edad adulta, si es que ha tenido algunas situaciones que no ha podido superar, ¿no? Porque a veces, como dicen, es el patito feo que se convierte en cisne. Entonces, si no logra ese cambio, si no logra poder ser algo más, por más que sea profesional, por más que haya logrado la parte económica, a veces estos traumas de las niñas en la parte adulta también repercuten, ¿no? No puede haber logrado sus objetivos ya de mayor, teniendo más conciencia y demás, entonces puede mantenerse este tipo de personalidad. De lo contrario, puede salir adelante, si logran transformar, ¿no? Si esa debilidad la vuelven su fortaleza, hay mucha gente que sale adelante. Entonces, según el DSM-4, ¿cómo clasifica, cuáles son sus criterios? Y se evita trabajos o actividades de contacto interpersonal. Entonces, cuando me dicen, no, doctora, quiero hacer solita mi trabajo, no. Lastimosamente, tenemos que aprender a trabajar en grupo. No obligo, en algún momento puedo obligar a hacer trabajos grupales con gente que no nos cae, sí, pero generalmente los grupos los hacen ustedes, pero tienen que aprender a trabajar, tienen que perder el miedo. ¿Y cuándo es eso? Cuando estamos estudiando, porque cuando ya vayamos a trabajar no hay de otra y tenemos que trabajar para poder vivir, ¿no? Todos trabajan. Entonces, esas actividades de contacto interpersonal, porque solo también no se puede hacer mucho es la reacción a implicarse con la gente si no está seguro de agradar. Si les agrada, hay gente que dice, no, si le agrado bien y si no también, no me importa, pero esta gente no, estas personas no, tienen ese miedo y quieren agradar, ellos quieren quedar bien, quieren ser aceptados, no demuestran represión en las relaciones íntimas. Generalmente son los últimos en casarse, los últimos en, incluso hacen burlas, ¿no? En perder la virginidad, por miedo a ser avergonzados, ridiculizados, porque ellos no están seguros de ellos mismos. Sí, se preocupan por la posibilidad de ser criticado, rechazado en situaciones sociales. No, aquí, por ejemplo, ¿quién encaja en todo esto? Es el Milhouse, ¿no? Que se apega al Bart Simpson, que es todo lo contrario a Milhouse. Y que normalmente es avergonzado, ridiculizado. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con los padres, ¿no? Si vienen a la consulta o si vemos a algún niño y vemos estas situaciones para empoderar a esos papás, a esos niños, para poder sobrellevar, porque va a ser un adulto que va a tener problemas el día de mañana. Y ese niño necesita apoyo, necesita motivación. Y es tanto el personal educativo como el personal de salud que tiene que trabajar en esto. ¿No? Y los papás, nuestros mismos hijos, nuestros sobrinos, podemos darnos cuenta en casa, ¿no? Un sobrino que está encerrado en su cuarto, tiene miedo, tiene vergüenza, es inseguro, de paso tiene alergias. Entonces, ayudar, ¿no? Esos conocimientos que adquirimos en medicina es para eso, ¿no? Porque estos niños se preocupan por ser criticados, rechazados en situaciones sociales y necesitan a alguien que los saque adelante. Muchas veces también los psicólogos dicen, tiene que hacer actividad social. Y les digo, en esta pandemia, ¿qué actividad social van a hacer? Si cada vez está peor, las terapias para el día de ayer ya han colapsado. La anterior semana estaban un 23%, al principio de semana estamos un 70%. Para hoy día ya están llenas de COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que afuera el virus está de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué actividades vamos a mandar a hacer a nuestros hijos?
sabiendo que cada vez está peor, está más agresivo, no es el mismo virus de antes, no es que solamente les afecta a los viejitos, está afectando a jóvenes de 25 años, 24 años. Entonces, está inhibido en las situaciones interpersonales por sentimiento de inferioridad, ¿no? Y justo a ellos es a los que no invitan a las reuniones, porque como no son los histriónicos o no son el alma de la fiesta, no los invita, ¿no? Y se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante, como los ñoños, ¿no? Que se ponen a estudiar y todo, pero no quieren estar en relación a nadie. Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o implicarse en nuevas actividades que pueden ser comprometedoras. O incluso ni siquiera tienen un buen rendimiento escolar, no, 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 no adquieren nuevos retos, incluso personales, que ellos puedan lograr, ¿no? Porque todavía un nerd, como los llaman, trata de sobresalir en eso que es bueno, en eso que él sabe que es bueno, pero hay muchos que ni siquiera ahí llegan, ¿me entienden? O sea, está realmente inhibido, ¿no? Y evita cualquier situación. Y eso no es sano para nadie. El diagnóstico diferencial, ¿se acuerdan del trastorno esquizoide de la personalidad? La fobia social. Entonces tenemos que decir, no, no es un trastorno esquizoide, sino es un trastorno por evitación, ¿no? ¿Cuál es una característica para ver que puede ser así? Este es ya se da en la edad adulta, ¿no? El esquizoide debe empezar en la edad adulta. Siempre hay relación con alguien que haya tenido algún otro tipo de trastorno paranoide o esquizofrenia. En cambio, acá por evitación está desde niños y tiene estas características propias inmunológicas, reumatológicas, ¿no? Y la fobia social también que tenemos que descartar. Entonces, las manifestaciones clínicas es la hipersensibilidad al rechazo. Y a veces somatizan tanto estos pacientes que se puede reflejar enfermitos, se puede reflejar con algún tipo de dermatitis, alergias, ¿no? Timidez, carecen de confianza, hablan de forma humilde, les asusta hablar en voz alta en público. Entonces podemos ir viendo quiénes pueden ser nuestros hijos que tengan este tipo de personalidad, ¿no? Y el objetivo es poder ayudarlos. Entonces tienen que progresar, pocas veces tienen cierta autoridad, rara vez inician una relación, no tienen amigos, entran en depresión, entran en ansiedad e ira, ¿no? ¿Y cuál es el problema acá de la depresión? La ansiedad y la ira es el suicidio. Entonces sí necesitan psicoterapia y se debe formar una alianza entre el terapeuta y el paciente eficaz. El tratamiento de grupo puede sensibilizarlo contra la amenaza exagerada de rechazo. Entonces, si se dan cuenta que el tratamiento de grupo es tan importante que un grupo pueda manejarse, que podamos ser empáticos. Yo les hago trabajar en grupo porque digo, o sea, si no logro entender a mi compañero de grupo, no puedo entender a mi colega, ¿cómo quiero entender a mi paciente? ¿Cómo voy a tener la paciencia para poder entenderlo, atenderlo y ayudarlo? Entonces, eso también se tiene que trabajar, ¿no? Se trabaja desde las bases, desde donde están ustedes, como grupo ser unidos, como grupo trabajar, como grupo estudiar. No, sí hay competitividad, evidentemente en medicina hay bastante competitividad, pero no todos van a ser cardiólogos, no todos van a ser dermatólogos, no todos, pero sí entre todos se van a poder ayudar, ¿no? Entonces es bueno el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, porque siempre puede que exista un compañero al que van a ayudar, ¿no? Si hay alguien que, y me encantan los brasileros porque ellos ayudan al resto del grupo a sacar adelante, a que hablen, los motivan, a que él también diga, pero habla, pero dice, pero hace esto, pero hace aquello, no se lanzan. Esto yo veo mucho menos este tipo de personalidad en ellos, ¿no? Y a veces a mis estudiantes de acá o del interior les ayudan, ¿no? A salir adelante y bueno, ya van perdiendo ese miedo, ¿no? Y ese rechazo. Entonces, es muy importante trabajarlo, chicos, si se dan cuenta, incluso entre nosotros, ¿sí?
Trastorno de personalidad por dependencia. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Hay una necesidad excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de sumisión, de adhesión, de temores de separación, ¿sí? Y esto no se da tanto desde que son niños es algo normal, ¿no? Son dependientes hasta cierta edad, después tienen que ser independientes, sino cuando ya son adultos. Es más frecuente en mujeres, más común en el más pequeñito de la familia, porque el que nace al último es al que más atención se le da. Y como crece con esa atención cuando ya es adulto en la relación con la pareja, quiere la misma atención, quiere los mismos caprichos, quiere que se le cumpla como siempre se le ha cumplido, cosa que al hermano mayor y al hermano del medio no se le hacía, ¿no? Pero el pequeñito de la casa exige eso, Doutora, ¿sí? por favor, essa personalidade dependente, ela é dentro da ansiosa ou não? Sí, también están Também. ansiosos, están deprimidos, ¿no? ¿Cuáles Uhum, son las uhum. manifestaciones clínicas que podemos ver ya cuando les da las crisis, ¿no? A los pacientes, la incomodidad cuando se siente solo durante algo más que un periodo breve. Es gente que no puede estar sola, ¿no? Puede estar ansioso, puede estar deprimido, puede coexistir con otros trastornos de personalidad, ¿no? Como esquizotípico, histriónico, narcisista o por evitación. Puede estar porque es dependiente, hemos dicho, ¿no? Que es dependiente de en algunos de estos que no puede estar solo el paciente, ¿no? Pero esto hace una gran diferencia, o sea, sí o sí es dependiente de alguien, ¿no? Puede tolerar, incluso por estar con esa persona, puede tolerar incluso abuso, abuso físico, abuso sexual, infidelidad, alcoholismo, con tal de que no se quede sola la paciente. Entonces dice, no, pero ¿por qué has aguantado? A la primera deberías de irte. No, es su trastorno de personalidad, de dependencia, y esto es algo que se está trabajando, ¿no? Que se tiene que trabajar mucho con la mujer. A veces no tienen opción o no saben que tienen opciones de poder ser independientes o no quieren serlo porque nunca lo han sido, ¿no? Por eso se dice es el más pequeño de la familia, porque siempre, ¿no? El más pequeñito, todos le ayudan, todos le cuidan. Y a veces creamos esto, ¿no? Estas dependencias. Y las personas abusivas, los antisociales abusivos, se van a buscar víctimas, ¿no? Porque no van a ser así con cualquiera tampoco, van a ser con los que se dejen abusar. Y si tienen este trastorno es más complicado todavía, por eso es que es un círculo vicioso. ¿Y en qué termina esto? En feminicidio. ¿No? Entonces es complicado y da miedo ya, por eso es que hay bastantes casos, ¿no? Hay más antisociales cada vez y más feminicidios, más muerte. Tienen dificultades para tomar decisiones y no cuentan con un excesivo aconsejamiento de los demás. No, y esto es tan típico y tanto machismo en nuestra sociedad que incluso para lo que van a comprar, lo que van a cocinar, están preguntando, ¿no? Que hay una dependencia total a veces. Necesidad de que otros asuman la responsabilidad, no pueden tomar las decisiones, no se hacen responsables de algo, así salga bien o salga mal. Dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos caracteriza? Y personalmente yo soy así, ¿no? Que a veces si no estoy de acuerdo con algo lo digo, sea donde sea y con quien sea, no tengo ningún miedo. Y en el área de la salud somos así. Muchas veces me han escuchado decir, vamos a marchar, vamos a marchar. ¿Por qué? Porque el gobierno nos tiene que escuchar. Porque no, si podemos pensar diferente, con conocimiento, con causa, ya les estoy diciendo, los médicos llegamos a pensar de otra manera por todos estos conocimientos que adquirimos, ¿no? Entonces,
y las leyes que nos ponen también las podemos entender, las podemos interpretar, puede ser en nuestra fuente de trabajo, puede ser como ahora ante una ley que quieren aplicarla, ¿no? Entonces, no tenemos miedo en el área de salud y eso es bueno, ¿no? El personal de salud, las enfermeras, el reclamo, porque trabajamos con vidas y me parece muy importante que ustedes tienen que desarrollar esto también, tienen que hacerse escuchar, porque lo que se pide no está de más, no es algo malo. Pero este tipo de pacientes no hace eso, ¿no? Pueden hacer lo que sea con ellos y no reclaman, ¿sí? Un segundito, por favor. Bueno, continuando, dice que tienen dificultad para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera. Siempre hay que decirles cómo van a hacer, ¿no? Y uno mm, tiene que tener esa capacidad para desarrollar las habilidades que uno va a adquirir. Por ejemplo, sí hay normativas para hacer una sutura en emergencias, pero si el interno es independiente y sabe, y le dicen, no, vamos a hacer de esta manera, indicar a la enfermera, ¿no? Y no que la enfermera le esté indicando al interno. Entonces, tenemos que tener esta capacidad también, ¿no? No tenemos que tener miedo, chicos. Va demasiado lejos por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, ¿no? Tenemos que tener protección, tenemos que tener apoyo de los demás, hasta ser voluntario en tareas desagradables. Entonces, es complicado para este tipo de pacientes. Imagínense todo lo que tienen que soportar solo por esa dependencia que tienen, ¿no? Por ese miedo, por no estar solos, por no ser independientes. Se sienten incómodos, está desamparado cuando está solo. Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación. Entonces ahí nos podemos dar cuenta también quiénes están, ¿no? Con este tipo de trastorno de dependencia. No, puede estar solo también. ¿Cuál es el problema? Preocupado de forma no realista por el miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Y es tan importante esto de la independencia. Entonces, se debe distinguir de los trastornos histriónicos y por evitación, así como de los trastornos de la personalidad más graves como narcisista límite y esquizotípico. Sí tenemos que poder diferenciar. El tratamiento también van a ser las psicoterapias, están orientadas a la introspección y entender por qué tiene este tipo de conducta y necesita ser independiente, necesita tener que ser asertivo y se tiene que trabajar. ¿No? En este tipo de instituciones también hay psicólogas, hay psicoterapeutas que ayudan a las mujeres que son víctimas eh, y que logran poder tener algo de independencia. Pueden aparecer problemas al animar al paciente a modificar la dinámica de la relación patológica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es de vital importancia. Si diagnosticamos a alguien que tiene esto y es nuestro paciente, tiene que trabajar en psicoterapia, tiene que poder lograr esto, tiene que entender que tiene que ser independiente. ¿No? El paciente puede experimentar ansiedad y ser incapaz de cooperar en la terapia. Entonces se utilizan antidepresivos, ansiolíticos, benzodiazepinas, imipramina, sí, pero esto ya es más a nivel psiquiátrico, ¿no?
De acuerdo al paciente específicamente, se verá qué se le puede dar, qué tolera, qué otras medicinas no tolera. Y bueno, por último tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. El patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental interpersonal a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad, la eficiencia, esto es en la edad adulta, ¿no? Aunque desde jovencitos hay algunos que ya están en eso, ¿no? La parte obsesiva compulsiva. ¿Qué quiere decir de ellos? Que quieren todo perfecto, ¿sí? Es más frecuente en hombres, particularmente en el hijo mayor de la familia. También hay una prevalencia del 9% en la comunidad y del 5 al 10% en un ambiente psiquiátrico. Estos pacientes están deprimidos, por eso es que buscan este tipo de situaciones para liberar la tensión que tienen, ¿sí? No pueden expresar los sentimientos tal como son, sienten ira al ser controlados por otro, ellos tienen que ser los que controlan la situación y también tienen la hipersensibilidad a críticas sociales. Es a los que les importa ya también demasiado el qué dirán, ¿no? Conducta excesivamente consciente, son moralistas a morir, escrupulosos, juzgadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, hasta el punto de perder el objetivo principal de la actividad. El perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas, ¿no? Entonces no se puede terminar nunca o son exigencias y no toleran que alguien pueda romper eso, ¿no? La dedicación excesiva al trabajo, a la productividad, son tercos, son inflexibles. Imagínense tener un papá así, ¿cómo creen que es? ¿Alguno tuvo un papá así? ¿O una mamá? También tratan de sacar provecho a todo, ¿no? Son los que reciclan constantemente. Es reacción a delegar tareas o trabajos, a no ser que se sometan a su manera de hacer las cosas. Ellos son los que tienen que dar las órdenes. Adoptan el estilo avaro en los gastos. El dinero se considera algo que hay que acumular con vistas a que algo puede pasar en el futuro, ¿no? Y que tenemos que tener un respaldo, muestra rigidez y obstinación. Son obstinados, son rígidos, son duros. Del trastorno obsesivo compulsivo en el que el paciente experimenta pensamientos obsesivos de conducta compulsiva, ¿no? Del trastorno esquizoide y paranoide de la personalidad. Pero son diferentes. El esquizoide y el paranoide. Los obsesivos compulsivos tienen es otro tipo de personalidad. Por ejemplo, en algún momento cuando están con una crisis depresiva mayor y durante la crisis de madurez, ¿qué es lo que pasa cuando tienen crisis? No paran. Y a veces este trastorno también les da de algún trauma que hayan tenido, alguna situación, ¿no? La terapia cognitiva conductual puede ayudar, ¿sí? Hay que trabajar con ellos. Los medicamentos son tan importantes. La psicoterapia pueden ser efectivos por separado. Entonces, se les puede dar la fluoxetina, la clomipramina en una dosis diaria. Pueden utilizarse si surgen estos signos o síntomas obsesivos compulsivos. Y créanme que ayuda bastante a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces tienen una conducta que no toleran que exista nada que no esté perfecto. Imagínense un obsesivo compulsivo en quirófano y el quirófano ya está ordenado. ¿Algunas preguntas, dudas hasta acá? Por el No, momento. doctora, se ha comprendido. ¿Dónde está su lista de asistencia?
Lista de asistencia. Acá voy a ir anotando, ya hoy día es 16, ¿no? Sí. Antelo Suárez Cristel. Cristel. Sí estaba hace rato. Aquino Sibila Nicole Noelia. Tirada. Doc. Doc. ¿Se retiró? Sí, Doc. Doc. Sí. Cristel me dijo que el internet se le tumbó. Ella va a ir a comprarse. Ya se había ido a comprar datos. Recién me acordé. Aquí no. Pero son No. 4 clases. Cristel Antelo. Cristel. Ah, ya. Ajá. Porque ella estaba en la anterior clase, la anoté Doc, como Sí. participación Doc, igual. ¿me escuchan? Soy Cristel. Ah, ya. Sí, ya te Es puse que mi internet presente. se cayó y tuve que conectarme aquí. Ah, ya. Bueno, está bien. Gracias. ¿Y qué saben de Nicole Aquino? Es retirada por ese semestre. Lo dejó, ¿no? Sí, Argote creo que sí. González Daniel. Presente. Betancourt. Presente, doctora. Bustamante. Cristian. Caero. Presente, doctora. Caetano. Presente. Cintia Lorena. Presente. Camargo. Presente, doctora. Chocata. Presente, doctora. Da Silva. Presente, doctora. De Oliveira. Presente, doctora. Duarte Moreira. Presente, doctora. Escobar. Presente. Freitas. Presente. Galbao. Guillerme. No estaba tampoco hace rato. Guzmán Lemos. Presente, doctora. Justino. Marcelo Víctor. Presente. Elsie Emily. Presente, doctora. Adilson. Presente, doctora. Juan Pablo. Presente, doctora. Guillermo. Presente, doctora. Juan Pablo. ¿Quién me está hablando? Sí. Juan Pablo. Guilherme, doutora. Mi internet está caído. Ya. Carla Andrea. Presente, doc. Melgar Trujillo Carlos. Melgar. Montaño. Presente. Moya. Presente, doctora. Santos Breno. Doc, ¿ya nos podemos salir? Sí, ya pueden ir saliendo, ya va a acabar. Hasta luego, doc. Santos. Hasta luego, doctora. Oliveira. Tania está. Presente. Lora. Breno. Doctora, sí, yo he hablado 3 veces. Otalora Mérida Gloria. Presente, doctora. Panoso Cardona Luis Carlos. Presente. Papa García. Presente, doctora. Pedraza.
Presente, doctora. Porco, Presente, doctora. Crates, Presente, doutora. Quipo, Presente, doutora. Ramos, Presente, doctora. Ríos Fernández, Presente, doctora. Rojas González, Presente, doctora. Romero, Presente, doctora. Roselio, Presente, doctora. Salgado, Presente, Salgado, doctora. ¿no? Sarsuri, Sí, doctora. Sarsuri Paulo, Sarsuri, Sousa Rocha Lorena, Presente. Tapia, Presente, doctora. Torrico, Presente, doctora. Torrico Darla, Doctora, Darla hermosa, ella está con licencia. Una emergencia. que me hable ya, para que le corrija. Ya. Peisaga Castellón Willy, Presente, doutora. Jennifer, Presente, doctora. Oscar, Presente, doctora. ya creo que todos están. Ustedes saben quién ha respondido al foro, quién no ha respondido al foro, su asistencia, su trabajo, todo. A partir de ahora van a entrar más cosas en juego, la participación, la asistencia, los trabajos también que voy a mandar. Así que su nota que está tan alta, tienen que mantener, ¿sí? Que les vaya bien, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao, Doc. Chao, chicos, que les vaya bien. Estudien bioquímica y física. Diviértanse un poquito. Hoy día no Ok, llevamos deja- clase. Vamos a festejar. Que vayan a estudiar bioquímica, Por eso. Hoy día no se llega a que no casar. es tan fácil como psicología. No, pues. Ayer así día estaría y seguimos festejando. Las mismas notas en física y en psicología yo quisiera ver. Chao, chicos, que les vaya bien. Chao, chao.